Hola a todos. El presente video tutorial tiene como objeto documentar el proceso de instalación de SWI Prolog sobre un entorno GNU Linux compilado a partir de sus fuentes. El objetivo actual de este procedimiento es que en GNU Linux Debian, el entorno de prueba que estamos utilizando es un entorno de 64 bits, viene disponible el paquete en su versión 5.10. Entiéndase que este paquete sería instalable desde el apt, el Synaptic o el Aptitude. Si bien el paquete ya viene con sus binarios compilados, existe un problema. Actualmente SWI Prolog tiene un paquete que se llama JPL. El objetivo de JPL es permitir la comunicación efectiva o crear una interfaz de comunicación entre una máquina de inferencia Prolog y un programa hecho en Java. El paquete con el que actualmente viene Debian Wisi tiene un bug que no permite ejecutar JPL correctamente sobre la máquina. A fin de corregir esto y de poder disponer de una máquina Prolog completa con disponibilidad de JPL, procedemos a hacer la compilación manual del paquete. Para comenzar, debemos ir a la zona de descargas de la página de swiprolog.org. En ella nos va a redireccionar a las distintas versiones que están disponibles. Nosotros debemos trabajar con la versión estable del programa. Al darle clic nos redirecciona a las distintas versiones. Debemos recurrir a al código fuente. Procedemos a hacer la descarga. En mi caso yo ya tengo descargado el paquete de instalación de SWI Prolog. Como se observa aquí, ya lo tengo descargado. Posterior a esto vamos a una consola y procedemos a descomprimir el paquete que ya hemos descargado. En mi caso el paquete está descargado en una carpeta TMP dentro de mi directorio Home. Vamos a la carpeta. Procedemos a hacer la descompresión del paquete. Para aquellos quienes no sepan cómo se realiza la descompresión de un paquete, deben dirigirse a la documentación de su distribución para mayor información. Procedemos a hacer la descompresión de los paquetes. Ya está descomprimido el paquete, listamos los datos de la carpeta. Como vemos, ahora nos creó un directorio que se llama pl66. Vamos dentro de la carpeta y listamos su contenido. Dentro del contenido de la carpeta hay dos archivos muy importantes. El primero es readme.linux. En readme.linux hay información detallada del proceso de compilación del archivo. Para todos aquellos quienes quieran ir a fondo en el proceso de compilación, deben consultar este archivo. Y el otro archivo importante es el archivo viewil.template. Este archivo debe ser editado para poder hacer el proceso de compilación. Como norma, para tratar de mantener el archivo original y trabajar sobre un archivo copia, se debe copiar este archivo viewil.template de tal manera que si llegamos a incurrir en algún error grave, siempre podremos tener la copia original del archivo y empezar desde cero. Hagámoslo. Simplemente copiamos el archivo viewil.template. Vamos a copiarlo a algo que se llame viewil.sh y procedemos a editarlo con cualquier editor de texto que nos guste. Podría ser Gedit, podría ser Kyle, podría ser Pico, Nano, VI. En mi caso yo uso GNU Nano, así que simplemente lo invoco y edito el archivo. Importante en este archivo, la variable prefix. Bien, prefix indica cuál es el directorio donde será instalado el paquete. En nuestro caso vamos a indicarle que la instalación la va a hacer dentro de nuestro directorio home, pero dentro de una carpeta del directorio home, no sobre el directorio home directamente. En nuestro caso voy a colocarle simplemente en home /swi-prolog. Bien, este tipo de compilación tiene la característica de que hace que el paquete solamente sea ejecutable y accedible por la persona que lo compiló.
por la persona que tiene los permisos sobre la carpeta Home. En mi caso, mi usuario nada más. Si nosotros quisiéramos que esta instalación fuese disponible para todas las personas que usan el computador, debemos cambiar la dirección por un directorio como por ejemplo user.local, tal y como lo indica el texto, y debemos configurar algún mecanismo que le permita al programa de compilación obtener permisos de superusuario. Uno de esos mecanismos podría ser el sudo, o simplemente ejecutar el guión de compilación con permisos de root. Adicionalmente, este archivo está muy bien documentado, indica cada uno de los pasos del proceso de compilación, variables que pueden ser editadas. Una variable interesante es la deshabilitación de paquetes o los paquetes adicionales a generar. Prolog está conformado por distintos paquetes. Se puede seleccionar cuál de esos paquetes se puede obviar, o si necesitamos algún paquete adicional a los que por defecto ya vienen con la compilación. Pero de momento lo importante es solamente modificar la línea del prefix para indicar de nuevo en dónde va a ser instalado el programa. Grabamos los cambios y salimos. Antes de proceder a ejecutar este guión de instalación o de compilación, se hace necesario que verifiquemos las instrucciones de construcción o de compilación del paquete. ¿Qué son estas instrucciones? Bien, en nuestro caso, como estamos en un entorno Unix o POSIX, vamos a este link y él nos va a indicar en efecto que tenemos que editar el archivo viewer.template, y adicionalmente tenemos que buscar las instrucciones dependiendo de la distribución Linux con la que estemos trabajando. En nuestro caso estamos trabajando con una distribución Debian, por lo tanto vamos aquí. Si la distribución fuese una base Red Hat, tal como CentOS, o si fuese SUSE, deberían ir a cada uno de los respectivos links. En nuestro caso vamos a la versión en Debian y vamos a la parte donde dice dependencias. En el apartado dependencias nos indica cuáles son los archivos que deberían ser instalados para poder proceder a la compilación. En nuestro caso también hay que estar muy pendientes que hay una nota al margen que indica que en Debian la librería Boundwin 7 está disponible en vez de la librería Winbound 8. Simplemente lo que tenemos que hacer para verificar que todas nuestras dependencias están instaladas es copiar este comando y ejecutarlo en la consola. Yo tengo la versión modificada del comando donde ya contempla la librería Winbound 7, entonces simplemente lo que hago es copiar el comando, abrir una consola en forma de root, en donde pido permisos como superusuario y ejecuto la línea de comando. En mi caso, todos los paquetes o dependencias, todas las librerías que son necesarias para poder hacer la construcción del paquete ya están instaladas. Para el caso de la mayoría de personas, lo más probable es que no tengan todos los paquetes disponibles. Recuerden que para poder tener acceso completo al repositorio de paquetes Debian deben tener configurado correctamente la source list. Para saber cómo se configuran las source list, diríjase a la documentación de la distribución. Muy bien, cerramos la consola con permiso de superusuario. Ya hemos confirmado que tenemos todas las librerías, por lo tanto, sin mayor preámbulo, procedemos a hacer la compilación o la ejecución del guión de compilación. ¿Cómo se hace? Simplemente colocamos /build.sh y él en ese momento va a proceder primero a confirmar todas las librerías necesarias, verificar si están disponibles en el sistema, y posteriormente a eso va a proceder a hacer la compilación. Es de hacer notar que en caso de que durante el proceso de verificación de las librerías aparezca un error, es necesario verificar si ejecutamos correctamente el comando de instalación de las librerías. Ya en este punto el programa se encuentra compilando, generando los distintos módulos de salida del programa. Es de hacer notar que es conveniente
tratar de que el paquete sea compilado con la versión 7 de la OpenJDK. Si bien existen la implementación comercial de la JDK, de la Java Development Kit, podría estar instalada dentro del sistema, pero a fin de mantener compatibilidad con el sistema y tomando en cuenta el hecho de que la OpenJDK guarda poca diferencia con la JDK de Oracle, podemos hacer perfectamente la compilación con la OpenJDK disponible en el sistema, solo que tenemos que estar muy atentos a que estemos seguros que la OpenJDK que está instalada es la 7. En el caso de Debian Wisi viene disponible la versión 6 o la 7 y por defecto se instala la 6. Muy bien, seguimos viendo el proceso de compilación. Hay que esperar, el proceso de compilación va a tardar dependiendo del tamaño de la máquina y de cuántos recursos disponga la máquina. En mi caso, este es un equipo con un procesador i3, 4 GB de RAM. El proceso de compilación puede durar de entre 5 a 7 minutos. En el caso de un computador Pentium 4 con poco menos de 1 GB de RAM, el proceso va a tardar cerca de 10 a 15 minutos. Hay que estar atentos en el momento de la compilación, puede ser que surjan errores. Si surgen errores, lo más conveniente es copiar la traza de error, el mensaje de error que se da por consola, y colocarlo en algún buscador para ver si a alguien más le sucedió el error. Por lo general, los errores no suelen ser aislados, suelen sucederle a más de una persona. Y por lo general, en las mismas comunidades de software libre, se consigue las soluciones a los problemas que se presenten. En nuestro caso, esperamos que la compilación sea totalmente exitosa. Hay que esperar, de nuevo, es un proceso bastante largo. En un momento regreso con ustedes. Muy bien, el proceso de compilación ya ha terminado. Como vemos, devuelve la señal del prompt sin un error, sin un mensaje de error anterior. Esto es una buena señal e indica que el paquete ha sido compilado correctamente. La forma de comprobar que el paquete fue compilado completamente es ir a la carpeta donde se supone debería estar instalado el programa. Recordemos que habíamos dicho que la carpeta donde se iba a instalar era donde apuntaba la variable prefix del archivo build.sh y esta apuntaba a una carpeta que se llama SWI-Prolog, que está dentro del directorio home. Veamos. En efecto, está la carpeta SWI-Prolog, listamos su contenido. Nos damos cuenta que hay una carpeta que se llama bin, lib y share. Dentro de bin están los binarios ejecutables de la máquina. Procedemos a ejecutar el archivo SWI-PL y vemos que nos abre el intérprete de Prolog sin ningún problema. Con esto verificamos que ya Prolog como tal está instalado correctamente. Ahora lo que nos importa es la librería JPL. Para verificar que la librería JPL está instalada, vamos al directorio lib, a SWIPL 6.6. Después hay que ir al directorio lib nuevamente y verificar que existe el archivo jpl.jar. Ya esto nos indica que los archivos necesarios para hacer el enlace de archivos Java, de programas Java, quiero decir, ya está creado. Ahora hay que buscar dentro del directorio x8664 Linux una librería que se llama libjpl.so. El nombre de esta carpeta depende de qué distribución estén usando ustedes. En el caso de esta demostración se está utilizando una máquina con un sistema operativo de 64 bits. De ahí que la carpeta se llame x86 piso 64. En el caso de sistemas Intel de 32 bits, la carpeta simplemente se debe llamar x86-linux. Tomando en cuenta esto, entramos en la carpeta y buscamos la librería libjpl.so. Aquí está, por lo tanto eso nos da una muy buena idea de que el paquete se compiló correctamente. Ahora, ¿cómo podemos hacer la prueba de que en efecto el paquete está correctamente instalado? ¿Cómo podemos ejecutar una prueba de funcionamiento? Las pruebas de funcionamiento vienen
dentro de la carpeta lib que está en el directorio raíz de la instalación del SWI Prolog. Vamos a la carpeta SWIPL 66 y dentro de ella hay una carpeta que se llama doc. Dentro de la carpeta doc hay una carpeta que se llama package y dentro de package hay una carpeta que se llama examples. Dentro de examples hay distintos ejemplos de cómo utilizar Prolog con cada uno de sus paquetes. Veamos. Fíjense, hay una carpeta por cada uno de los paquetes que se compilaron. En nuestro caso nos interesa la carpeta JPL. Listamos su contenido y vemos que hay dos tipos de ejemplos en Java y ejemplos en Prolog. Nosotros, como estamos interesados en verificar que el funcionamiento en Java sea correcto, vamos en Java. Hay una carpeta que se llama test. Debemos ejecutar ese programa para ver si en efecto funciona correctamente. Vamos a la carpeta. Para ejecutar este test es necesario ejecutar el archivo run.sh que está dentro de la carpeta. Este archivo run.sh tiene dos requerimientos. Uno, que los binarios del SWI Prolog que fueron instalados estén dentro de la variable path y que los binarios de la máquina virtual de Java también estén dentro de la variable path del sistema. ¿Cómo se hace esto? Bueno, en el caso de Debian, para lo que es la máquina virtual de Java, la máquina virtual de Java está almacenada en /user lib jvm y dependiendo de cuáles máquinas virtuales tengan instaladas les va a presentar distintos directorios. En nuestro caso vamos a apelar a la OpenJDK 7 de 64 bits. Y vamos al directorio binario. Dentro del directorio binario están todos los ejecutables de la máquina virtual de Java. Entonces, ¿cómo hacemos para modificar la variable path del sistema? Simple, la exportamos. Exportamos una variable que se llame path y hacemos que valga lo que vale la actual variable path, agregando los binarios de Java y al mismo tiempo agregamos los binarios de SWI Prolog. En nuestro caso están en el directorio padre, que se abrevia con la señal slash en SWI-Prolog /bin, que es donde están los binarios de la carpeta que acabamos de crear, del programa que acabamos de instalar. Le damos enter, el sistema crea la variable para verificar que la variable se creó correctamente, damos el comando echo path y verificamos que al final de las rutas está el OpenJDK y nuestra dirección a los binarios de Prolog. Hecho esto, simplemente ejecutamos el comando run.sh o el ejecutable run.sh y vemos que el test se cumple completamente. Simplemente nos da en todas las opciones que ha sido exitoso el test de ejecución. De esta manera estamos totalmente seguros que la versión de Prolog, de SWI Prolog que está instalada en nuestra máquina es totalmente funcional. Es de recordar que para poder ejecutar el intérprete Prolog que hemos compilado es necesario o bien sea ir a la carpeta bin de la instalación de SWI Prolog, tal y como lo voy a hacer ahora, y ejecutar cada uno de los binarios que están aquí dependiendo de la tarea que querramos, o hacer el procedimiento de agregado de la variable de agregar a la variable path las rutas con los ejecutables para SWI Prolog. Más información acerca de cómo modificar de manera permanente la variable path dependiendo del usuario está en la documentación de la distribución. Bueno, eso es todo por ahora. Espero que les sea útil. Gracias por su atención.